Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Listos para conversar con nuestro invitado de hoy, el diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Julio Chávez. Bienvenido. Gracias, Eduardo. Bueno, hace 2 días en la Asamblea Nacional, tal como estaba previsto, se debatió, se tocó el tema de las denuncias que relacionan a Julio Borges con un presunto golpe de Estado, pero no se inició formalmente el anunciado proceso para solicitar su inmunidad parlamentaria. ¿Por qué ocurrieron las cosas así, aun cuando los medios de comunicación social anunciaban que se iniciaba ese procedimiento? Bueno, en efecto, como está previsto en la Constitución y las leyes de la República, Eduardo, en este caso los diputados de la bancada revolucionaria, en función de las denuncias que hizo ante el país y a través de los medios de comunicación el presidente de la Asamblea Nacional, compañero Diosdado Cabello, ¿no?, el propio presidente de la República, de todos estos elementos que configuraban pues un golpe de Estado contra el país, donde estaban planteados elementos de gran envergadura, de gran conmoción, como el hecho de la posibilidad del bombardeo de algunos objetivos estratégicos, pero que también estaba previsto, Eduardo, que ese plan de transición o que ese documento del acuerdo nacional para la transición, que se iba a presentar un video donde un grupo de oficiales se iba a dirigir al país, ¿verdad?, suscribiendo este plan de transición, que había sido publicado el día 12 de febrero en el diario El Nacional y redactado, bueno, por el Departamento de Estado. Este plan incluía la formación de un nuevo gobierno, ¿verdad?, y que iba a ser encabezado por la exdiputada María Machado, ¿no? Todo esto, toda esta información, los testimonios que ofreció el general Maximiliano Hernández, que está, digamos, convicto y confeso de esta operación Jericó, como se llamó, y que lo señala de que es el diputado Julio Borges el que se reúne, el que planifica el atacar objetivos estratégicos, como la Asamblea Nacional, como el Palacio de Miraflores, como la sede del Ministerio de la Defensa, Telesur, una planta hermana, en fin, estos objetivos los señalan directamente a él. Ahora, nosotros con todo eso, Eduardo, fuimos a la Fiscalía General de la República como corresponde, le solicitamos al Ministerio Público que profundice una investigación sobre esto, sobre esta información, sobre estas evidencias. Luego la Fiscalía evaluará pues toda esa información, que no debe tener un valor probatorio, oficiará al TSJ. El TSJ es quien realmente va a determinar, de acuerdo a todo este proceso de investigación, si hay elementos para que el TSJ solicite a la Asamblea Nacional, digamos, el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Julio Borges para que se ponga a derecho a la justicia. Ese es más o menos el recorrido y la ruta. Por eso es que el martes, en esa sesión candente de la Asamblea Nacional, no se aprobó ni se discutió lo del allanamiento de la inmunidad, sino que se abrió un debate sobre el tema. Allí surgieron nuevos elementos que esto indudablemente pues va a engrosar este expediente que ya el país conoce. Diputado, yo quisiera llevarlo a un punto que en este momento mantiene consternado al país, la muerte de un joven de 14 años, Cluiver Roa, en el estado Táchira. Hay que manejar desde el punto de vista formal el término de la presunción, ¿verdad?, a manos de un policía de tan solo 23 años, de allá del estado Táchira. Ha vuelto a resurgir la necesidad de debatir la resolución 8610. Interesante conocer la opinión de un parlamentario como usted. ¿Qué se puede hacer por ese lado para reforzar el necesario debate e incluso las correcciones que convengan a todos los venezolanos sobre esta materia? Incluso el defensor del pueblo hizo un pronunciamiento en algún momento donde sugería algunas recomendaciones que le dieran mayor especificidad a la aplicación de esa resolución. Sí, yo creo que es muy lamentable, ¿no?, la muerte de este joven, este adolescente, estudiante de allá del estado Táchira, ¿no? Nosotros ayer en pleno debate, el día del debate en la plenaria, estamos recibiendo información, no teníamos la certeza
por lo tanto no podíamos aventurarnos, ¿no?, a establecer de que en efecto había sido un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, pero en todo caso, Eduardo, ya el gobierno nacional, a través de la ministra, el propio presidente, han informado al país de que en efecto se trata de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, un funcionario de 23 años. Creo que ha quedado claro también de que en ningún caso se va a proteger y se va a, digamos, a ser cómplices, pues, ¿no?, el hecho de que sea un funcionario de la policía, como lamentablemente ocurría en otros tiempos, ¿no? Yo, cuando hablábamos de este tema y debatíamos esto con cierta angustia, ¿no?, cierto dolor, porque se trata de un joven venezolano, recordamos cuando en aquellos tiempos, en los tiempos en que nosotros asumimos nuestro rol de dirigentes estudiantiles, en la década del 90, 80, 90, bueno, esos estudiantes que fueron asesinados por policía, el caso de Magdiel Páez, el caso de Manuel López en Lara, Héctor Guzmán lo recuerdo también, y de otros, Belinda Álvarez en la Universidad Central, que fueron asesinados en algunos casos por funcionarios policiales o efectivos del ejército en aquel momento. Esas personas nunca pagaron, digamos, por estos crímenes que cometieron. Eso no va a ocurrir en este momento, en este tiempo. Y ese funcionario está a la orden de la justicia, se le debe aplicar todo el peso de la ley y, por supuesto, coincidiendo un poco con la propuesta en este caso, del Gobierno Nacional y la propuesta del Defensor del Pueblo, de que hay que revisar y especificar bien esa resolución, porque en efecto la Constitución nuestra es muy clara en el sentido de prohibir el uso de armas en manifestaciones públicas, como en este caso corresponde, pero que de acuerdo a cómo se ha desarrollado, Eduardo, estas convocatorias públicas a través de lo que han hecho los dirigentes de la oposición venezolana, que ha desencadenado muerte de 43 venezolanos y la participación inclusive de extranjeros que fueron apresados en su tiempo, en su momento, el año pasado, con los 43 venezolanos asesinados o muertos en ese momento. Creo que también esto hay que adecuarlo y revisarlo, siempre como lo establece la Constitución y por supuesto preservando pues la seguridad del país y los derechos humanos de todas y todos los venezolanos, por supuesto. Diputado, en ese mismo asiento, mucho antes de que fuese detenido Antonio Ledesma, que se hicieran estas denuncias, la canciller Delcy Rodríguez advertía de una campaña mediática internacional y además impulsada por distintos países que pretenden calificar a Venezuela como un narcoestado que además irrespeta los derechos humanos. ¿Qué opinión le merece lo que está ocurriendo en el concierto exterior en este momento? Los distintos señalamientos, con mucha frecuencia surgen advertencias, llamados. Bueno, ayer leíamos en este espacio del secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, el anuncio de que están definiendo sanciones a funcionarios públicos, haciendo un llamado a que se le liberen los presos políticos. La Unión Europea anteayer calificaba como una alarma la detención de Antonio Ledesma. ¿Qué lectura va haciendo usted de esta situación? Bueno, desde la propia llegada del presidente Hugo Chávez en su momento, Eduardo, no han cesado los intentos por tratar de torcer el rumbo de la historia y de este proceso de transformaciones que se ha iniciado en el país a partir de 1999, ¿no? Recordemos siempre lo que ocurrió en el 2002. Allí había una participación directa de la embajada norteamericana. Tú recuerdas, Eduardo, que en aquel tiempo el embajador Charles Shapiro con el embajador de España en Venezuela, Manuel Viturro de la Torre, estaban prácticamente pues dirigiendo, ¿no?, las operaciones que venía desarrollando la Policía Metropolitana en combinación con unos francotiradores que fueron traídos de Centroamérica, que fueron apresados pero que lamentablemente fueron dejados en libertad digamos en las horas del gobierno de facto de Carmona Estanga, y que viendo cómo se expresó quienes asumieron la conducción del país en esas 47 horas aciagas de persecución, de allanamiento, de acabar, disolver con todos los poderes, allí estaba claramente expreso, y lo recoge el documento, este documento, Eduardo, que se llamó el Acuerdo Nacional para la Transición, de esta fecha del 11 de febrero, que fue publicado en el diario El Nacional. Bueno, y recoge claramente la síntesis de lo que ocurrió en el 2002. Entonces no han dejado de intentar
derrocar al gobierno, el presidente, en este caso Nicolás Maduro, lo anunció el propio vicepresidente Joe Biden, lo dijo ante presidentes latinoamericanos de que el gobierno de Venezuela iba a ser derrocado, lo dijo el general Vincent Stewart, que es jefe de inteligencia del Pentágono, que previo, cercano a las elecciones parlamentarias del año 2015, se iban a producir hechos violentos de gran conmoción. Y bueno, creo que todo eso ha sido más o menos la instrucción y la orientación que el propio presidente Obama ha dado, ¿no? De que a estos países, y decimos nosotros el caso de Venezuela, ellos acostumbran, ¿no?, a torcerle el brazo cuando no hacen las cosas que ellos están planteando. De modo que creo que está demostrado comunicacionalmente, desde el punto de vista público, a la opinión pública internacional y mundial, de que hay una injerencia directa, ¿no?, de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, y que las embajadas han venido actuando en este sentido. Todo apunta, de acuerdo a cómo se desarrolló en un momento de la etapa, Eduardo, esta guerra económica que sentimos nosotros que hoy en día, ¿no?, a partir del llamado reiterado del gobierno, a que hay que sentarse con los empresarios y que hay que reconocer realmente que tiene que ser un aporte de parte y parte, ¿no? Es decir, si un empresariado recibe la divisa preferencial para producir o para fabricar un bien, y entonces las grandes cadenas de comercialización, como ocurrió con las empresas Herreras Compañía Anónima, que tenían la representación de la empresa Procter y Gamble, y escondieron y acapararon todos esos productos para tratar de generar, pues, la intranquilidad en el pueblo venezolano, uno siente que realmente allí hay toda una estrategia, todo un intento de hacer colapsar la economía, y a eso hay que agregarle, como tú lo dijiste, toda esa, digamos, esa operación psicológica, esa guerra de cuarta generación, donde los periódicos, desde el New York Times, el Miami Herald y todas las principales prensas de las capitales de los países latinoamericanos, del Clarín, etcétera, y por supuesto el ABC de España, todos ellos, Eduardo, están encadenados o articulados para desinformar sobre lo que ocurre en Venezuela y crear entonces a nivel internacional una opinión, una matriz de opinión de que aquí, bueno, hay un Estado fallido, de que hay violación de derechos humanos, de que hay un narcoestado, por lo tanto Venezuela pues tiene un prontuario, un expediente, y lo que intentan precisamente, o lo que esperaban, era la foto de una conmoción, como el bombardeo que estaba previsto de acuerdo a todo esto que se ha develado, y que eso iba a justificar una intervención directa, en este caso, de fuerzas multinacionales, invocar la Carta Democrática, pero el objetivo de todo esto, y lo sabemos los venezolanos y venezolanas, es que ellos no van a descansar hasta tanto no logren apoderarse por alguna vía, Eduardo, de las inmensas riquezas y sobre todo las reservas de petróleo que subyacen en la faja petrolífera Hugo Chávez, porque tú sabes que los informes de energía de los Estados Unidos han revelado que sus inventarios están en declive y que, como contraposición, en Venezuela, sobre todo, fundamentalmente en Venezuela, pues las reservas de petróleo crecen con el tiempo, indudablemente que eso es apetecible para toda su aspiración de derrocar y desestabilizar la región. Diputado, gracias por esta visita. Hasta pronto. Gracias, Eduardo. Ha sido el diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Julio Chávez.